Análisis de obra Sin pan y sin trabajo de Ernesto de la Cárcova, 1894. Sin pan y sin trabajo es una pintura realista de fines del siglo XIX, realizada por el artista argentino Ernesto de la Cárcova, bajo la técnica óleo sobre tela, y la misma tiene dimensiones como 125,5 por 216 centímetros y se encuentra expuesta en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina. Ernesto Celedonio Emérito de la Cárcova nació el 3 de marzo de 1866, en una tradicional familia de la ciudad de Buenos Aires. Fue un destacado pintor argentino de estilo realista. También fue el primer director de la Academia de Bellas Artes de la Nación y fundador de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación que lleva su nombre. Ernesto de la Cárcova comenzó sus estudios desde muy joven en la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes. Luego continuó su formación por Europa en la Real Academia de Turín, donde fue admitido con una obra en la Exposición de 1890. Luego había pasado por Roma, donde continuó su formación en los talleres de Antonio Mancini y Giacomo Grosso. Una obra suya, conocida como Cabeza de Viejo, fue premiada con medalla de plata y adquirida en 1892 por la Galería Real de Turín. También obtuvo una medalla de oro en Milán en 1893. Estos antecedentes hicieron que, a su regreso, a los 28 años, fuera reconocido como miembro del jurado del Ateneo, de modo que la obra Sin pan y sin trabajo, celebrado como el gran acontecimiento artístico del Salón, quedara fuera de concurso. Sin pan y sin trabajo es una de las obras más emblemáticas del arte nacional, ya que muestra la vida de la clase obrera. Es una obra comentada, reproducida, citada y reapropiada por varias generaciones de artistas, historiadores y críticos hasta la actualidad, simplemente por la intención hacia una crítica social del momento. Durante el gobierno de Juárez Celman, en el año 1890, surge una crisis en el país económica producto del mal manejo financiero, donde Argentina superaba sus importaciones, es decir, gastaba más de lo que exportaba, logrando así que Inglaterra deje de otorgarles crédito para cubrir el déficit. La crisis golpea muy fuerte al país, generando un gran descontento social, producto de un aumento excesivo de precios, de impuestos, cierre de fábrica, despidos, baja salarial, baja del consumo interno, causando así de esta manera una serie de huelgas y movilización de los obreros en reclamo de empleos y mejores condiciones de trabajo. El autor presenta la obra como una composición de dos figuras muy impactantes. Por el lado izquierdo encontramos a una mujer descuidada, con su pecho totalmente descubierto, amamantando a su hijo, sujeto en brazos, triste, cansada, y se le puede notar las marcas de las costillas en su pecho, entendiéndose así su flaqueza por la hambruna que pasaban. A la derecha de la obra encontramos a la figura del hombre ubicado en una posición en diagonal, que va desde una silla inclinada hasta una ventana, por la que sucedía el conflicto social, una fábrica inactiva, unos obreros en huelga y la represión de la policía montada a caballo. Se puede entender la postura del hombre como si fuese una reacción brusca a los ruidos de fuera, corriendo la cortina que tapaba la ventana para observar lo que estaba sucediendo, generándole un sentimiento de furia o rebelión, como si quisiera levantarse de su silla y unirse a la causa, o mismo también una sensación de miedo, como espiando y estar alerta por si los policías ingresaban a su humilde casa. En el centro de la obra vemos los elementos humildes del proletariado, como una mesa de madera desgastada, sin brillo, pero bañada de un manto de luz que ingresa por la ventana, dando a suponer que la escena transitaba durante la tarde del día. Y por supuesto, para poder resaltar el puño cerrado del hombre furioso e indignado, y sus herramientas sin usar como prueba de la crisis socioeconómica que se desenvolvía entonces.
Desde el boceto realizado en Italia y la obra concluida, se pueden encontrar ciertas modificaciones y correcciones que de la Cárcova realizó para poder adaptarla al contexto del momento. En el boceto se puede ver a una fábrica funcionando, con humo saliendo de sus chimeneas y la mujer tapa gran parte de la ventana. En el cuadro concluido modifica eso y corre a la mujer hacia un costado para que se pudiera ver lo que estaba sucediendo afuera. Por otra parte, en el boceto se ve al obrero levantando un puño como un gesto de rebelión, que no eran habituales en esa época, sino que eran más de resignación. En la obra concluida vemos que el puño es reemplazado por una mano que abre una cortina con la intención de que miremos lo que él está mirando. Y lo que se ve en esa ventana es una fábrica inactiva, sin humo. Una serie de personajes que parecen obreros en huelga y policías a caballo reprimiendo. Y ese conflicto es observado por los espectadores. La obra presentaba tal dramatismo que en 1904 fue elegida para formar parte del envío argentino a la Exposición Universal de San Luis, donde tuvo una enorme repercusión. Tanta fue la repercusión que se optó por poner días de exposición gratuita, para que puedan verlo, no solo la comunidad intelectual, sino también el resto de la población de las clases menos adineradas. Se dice que un obrero ingresa al museo con su esposa y aburrido por ver las obras, este se topa con Sin pan y sin trabajo, y de inmediato queda asombrado, identificándose de lleno con la misma, como si la obra tratase de su vida misma, y propone que la obra se cuelgue en las oficinas de los dueños de las fábricas para que vean cómo se sienten los obreros. Antonio Berni hace una referencia a la obra de la Cárcova cuando en el año 1934 pinta La Manifestación, ese tumulto de obreros organizados en movimiento para reclamar sus derechos. Incluso se puede notar en la obra una pancarta que dice pan y trabajo, alusivo a la obra de Ernesto de la Cárcova. En 1966, otro golpe de Estado interrumpe el gobierno democrático. Es en este contexto que el pintor argentino Carlos Alonso se apropia de la obra Sin pan y sin trabajo y la utiliza en sus obras como iconografía, trasluciendo y planteando una escena burguesa aludiendo a un idealismo esperanzador de la clase obrera, una transición de sin pan y sin trabajo a con pan y con trabajo. Sin pan y sin trabajo es una obra tan icónica que su representación se puede situar en cualquier punto de la línea de tiempo de la historia de la humanidad y su significado seguirá siendo el mismo. Esa realidad triste por la injusticia de los poderosos y la lucha de los que menos tienen por subsistir en la